Chicos, a ver, María, han leído, vamos a ver conmigo y yo voy a hacer preguntas. Que ustedes han retenido algunas ideas principales, ¿está bien? Que les va a ayudar al siguiente trabajo que les voy a dejar. A ver, dice, hay varias preguntas acá, pero con una respuesta. ¿Cómo definimos el régimen político? El régimen político es el conjunto de reglas, procedimientos que determinan el acceso al poder público. Esto significa que el régimen constituye la regla del juego político, instituciones políticas. Un régimen político también, ustedes han mencionado, también es la democracia, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a darle paso que debe haber otro alumno, a ver, quiero leer la siguiente pregunta y respuesta. ¿Qué es el gobierno? Es el conjunto de personas que ejercen el poder público, grupo que ocupa los puestos ejecutivos del Estado, personas que toman decisiones. Así es. Yo he puesto acá tres conceptos, ¿por qué? Porque a veces mucho confunde entre gobierno y Estado, pero acá estamos aclarando en esta separata las definiciones ya específicas para ustedes. ¿Y qué es el Estado? A ver, ¿quién da lectura, Denise? Muy bien. Es el aparato administrativo, burocrático y legal que mantiene el monopolio legítimo de la violencia en una sociedad determinada. Por ejemplo, la burocracia civil, los empleados públicos y militar, los miembros de las Fuerzas Armadas son elementos esenciales del Estado. El Estado es la entidad que cobra impuestos, brinda servicios básicos y puede mandar ciudadanos a la cárcel o a la guerra. Ya creo que estamos entendiendo la diferencia que es Estado y gobierno y régimen político, ¿no es cierto? El gobierno, ¿qué vendría a ser, Carla? A ver, ¿qué ha podido captar lo que dijo su compañero de gobierno? ¿Qué es? Es el conjunto de personas que ejercen el poder público. Así es, las personas que toman decisiones. En cambio, el Estado viene a ser todo lo tendiente a lo que es la burocracia civil. Por ejemplo, también la burocracia, lo que es también los militares. ¿Quién va a controlar el orden en las fronteras? Los militares. ¿Quién? La seguridad ciudadana tiene también que ver con la policía, ¿no es cierto? ¿Quién cobra los impuestos? El Estado. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver en qué se relaciona el Estado, el régimen político y el gobierno. Vamos a ver aquí una relación importante. ¿Quién va a leer? ¿Ya? ¿Quién es Rosa? ¿Cómo se relaciona el Estado, el régimen político y el gobierno? Puede suceder que el régimen político se mantenga igual, pero que haya distintos gobiernos, pero también puede darse una segunda relación, donde tengamos un mismo gobierno que cambie el régimen político. Ahora bien, frente al régimen político y el gobierno, el Estado se presenta como algo mucho más permanente y menos cambiante. Es decir, puede ocurrir en contextos bastante extremos y excepcionales, como en momentos de guerras civiles o de revoluciones sociales. Ya. Vamos a ver punto por punto. Miren acá. Dice, puede suceder que el régimen político se mantenga igual, pero que haya distintos gobiernos. Por ejemplo, si hablamos de un régimen político, ustedes han señalado, miren acá, la democracia, y casualmente nosotros también en una democracia, la democracia se puede mantener, dice, pero también puede puede darse diferentes gobiernos. Por ejemplo, ¿qué gobierno recuerdan ustedes últimamente que se ha dado en nuestro país? El gobierno de... Muy bien, otro gobierno, Toledo, otro gobierno, Fujimori. ¿Ha variado los gobiernos? Sí. ¿Y la democracia se ha mantenido? Sí. Así es. Es lo que quiere decir esta primera relación. Que la democracia se puede mantener, pero los gobiernos cambian. ¿No es cierto? Hasta ahí hemos entendido la primera relación. Muy bien la participación de sus compañeros que van a estar anotando acá quiénes son los que están participando. Muy bien. ¿Ya? Siguiente relación, segundo punto, dice, miren, pero también puede darse una segunda relación, donde tengamos a un mismo gobierno que cambie de régimen político. Un mismo gobierno que cambie de régimen político. Puede decirle, miren usted, alguien asume, en una democracia se ha elegido, la población ha elegido, el gobierno se ha elegido, y en una democracia, y resulta que llega un momento que se interrumpe por un golpe de Estado. ¿Cambia el régimen político?
¿A qué tipo de régimen cambia? Si ha dado un golpe de Estado, ¿a qué tipo de régimen cambia? Autoritario, pero en este caso un gobierno, Dictador. un dictador militar, ¿no es cierto? Cambia, ¿se dan cuenta? Entonces hemos visto en esta segunda relación que puede, acá dice, ¿no? De un mismo gobierno, pero también cambia el régimen político, ¿no? En nuestro país se ha dado ese caso. ¿Alguien recuerda o sus padres han comentado que estaban en una democracia cuando de repente apareció el presidente con tanques ahí y los militares ocupando casi todas las avenidas? ¿Se pueden gobierno ustedes? ¿No les han comentado a sus padres un gobierno? Bueno, de Fujimori no. Más bien, habemos un gobierno de Liz. ¿Desea participar? Recordemos el gobierno de Belaúnde. Fue elegido Belaúnde en una democracia donde se vio interrumpido por un golpe de Estado por los militares, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de regímenes. Vamos a ver dos tipos que ustedes muy bien lo han identificado. Uno que es, que hemos dicho, tipo de democrático y el otro autoritario. Muy bien. Autoritario. Vamos a ver qué caracteriza uno al otro. ¿Ya? A ver, da lectura, Carla. A. Regímenes políticos democráticos. Sí. La democracia es el régimen político donde los gobiernos surgen de elecciones libres y justas y los ciudadanos tienen libertades para criticar o oponerse al gobierno, pudiendo exigir rendición de cuentas. Ejemplo: régimen político de democracia a parlamentaria, régimen político a democracia presidencial. Sí. Sí. ¿Cuáles son las características principales del régimen político democrático? 1. Elecciones libres y justas. Es necesario que los ciudadanos puedan elegir libremente a la hora de votar, pero además también es necesario que la competencia política sea justa. Las elecciones propiamente democráticas son las elecciones en las que los ciudadanos pueden expresar sus preferencias libremente, sin miedo a represalias. Acuérdense que tenemos una primera característica: elecciones libres y justas, donde nadie te va pues, presionar, donde vas a tú ir ese día de que vas a elegir a un representante, a una autoridad. De muchas que hay, vas a escoger a una. A ver, ¿cómo es eso? A ver. Sí. Cuando votan, ¿Te dice acaso, compañera, que a veces no es justo, dice? dicen, es que salieron noticias A ver, lee. que votaron por internet y eso cambiaron los votos. Ya, ¿qué pasó? Sí, esa es la última, muy bien la participación de su compañera, que dice que hubo, creo que en una región fue, de que comenzaron a reclamar Por porque... internet. ¿Qué pasó? No solamente eso, sino que en algunos sitios como que te obligan a votar por un candidato que tú no quieres. Es que tú no conoces, solamente lo ves por televisión, pues. Es que como que mi familia está metida en eso de la política. Ya, muy bien. Y como que hay algunos que le obligan por su trabajo a que voten por otros candidatos que no quieren. Y eso no está bien. Claro. Claro, eso no está bien, porque supone que el sentido de la democracia es tener unas elecciones libres y justas. Por ejemplo, el de yo expresar mi opinión, el de yo también forma parte de una de las características de la democracia, decir mi opinión. ¿Te sientes presionado tú? No. El participar, por ejemplo, en el aula. Yo puedo expresarme con libertad, Sí. ¿no? Entonces podemos decir que en nuestra aula, a ver, en este espacio estamos también practicando la democracia. Sí. Porque yo puedo expresarme con libertad.
Aunque mi respuesta fue diferente de mi compañero, pero yo me expreso con libertad, ¿no es cierto? Ahora que se viene noviembre las elecciones del alcalde escolar, también yo voy a votar y yo no me voy a sentir impresionado para hacer también, no, por él no, pero a veces siempre escuchamos, miren, las personas nunca escuchan a tantos candidatos su plan de trabajo, hay un debate y a uno pues convence y dice, ah, caramba, ¿no? Él tiene buenas propuestas, ¿no es cierto? A ver, dime de mí. Pero miren, hay algunos que dicen que van a hacer varias cosas, pero no lo cumplen. Pero siempre dicen que lo van a cumplir, si lo vamos a cumplir, si lo vamos a cumplir. Más palabras, menos hechos. Solo son palabras. Así es, ¿no es cierto? Son palabras, pero para eso, vamos a ver, hay una característica que nos dice qué tenemos que hacer cuando un gobernante ha sido elegido por la mayoría, pero no, ¿qué pasa? Que no cumple por lo que ha prometido. ¿Ya? Muy bien, entonces la primera característica, muy bien, elecciones libres y justas, ¿no es cierto? Libres y justas. A ver, siguiente característica, a verles de Rosario. 2. Sufragio universal. Es necesario para la democracia que todos los ciudadanos tengan igualdad política y eso implica que todos tengan derecho a votar y a poder ser eventualmente candidatos. Así es, ¿no es cierto? A ver, yo digo, mi voto va a ser igual que uno que sea menos recursos económicos al que tiene más recursos económicos, ¿va a ser igual su voto? ¿El voto? Sí. Tiene que ser igual, ¿no es cierto? No puede ser porque él tiene buen cargo político o tiene recursos económicos, no va a ser más que el que no tiene, ¿no es cierto? Entonces es igual, es decir, el sufragio es universal, ¿no? El hecho de que uno puede ser elegido, como también puede elegir, ¿no es cierto? Ya. Tercera, a ver, Carolina. Amplia protección de los derechos civiles. La democracia se distingue de los demás regímenes políticos, además porque en ella cada uno de sus ciudadanos tiene derechos, libertades y garantías que son inviolables e inalienables. Mire, otra característica de un gobierno democrático es que dice los ciudadanos tienen derecho y libertad, el derecho a transitar yo por el territorio de nuestro país y nadie me va a detener. Tengo el que yo estoy en mi casa, nadie va a entrar a patear la puerta y a querer entrar e ingresar. Porque en la Constitución dice que tenemos derecho a transitar libremente por el territorio, ¿qué más? A que nadie debe de ingresar sin tener también una orden, ¿no es cierto? No debe ingresar a interrumpir así, ¿no? La libertad de credo. ¿Se respeta la libertad de credo? ¿Sí? El que mi compañero tenga otra creencia religiosa. Sí. Acá ustedes todos son católicos, ¿ok? No. Algunos son de otras religiones. ¿Discriminan a sus compañeros por eso? No. No respeto, ¿cierto? Pero hay algunos que sí discriminan. Y no debe ser. Pero miren, en este colegio no a veces No pasa a ver, ¿no es cierto? Ya, entonces, en un gobierno democrático, miren, se va a proteger los derechos de las personas, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso. A ver, siguiente característica número 4, ¿quién lo lee? Muy bien, enseña. ¿Conocen algún, esta característica 4 dice, si alguien, yo elegí por alguien, pero veo que hay otra persona que lo está manipulando, está
detrás de este personaje, de esta autoridad que lo ha elegido, lo está manejando. ¿Habrá eso? ¿Sí? Sí, sí. ¿Conocen ustedes? Sí, ese es el caso que salió en las noticias. ¿Cuál es el caso que comparte, Piero? De que votaron por internet por un gobierno y dicen que sí, esos votos lo ha cambiado otro gobierno y por eso ha ganado el otro. Pero ya está bien, pero si ha sido electo el que ustedes han votado por esa persona no cumple con ustedes, parece que hay otra que detrás de él que lo está manejando. ¿Ha visto de ese caso ustedes? Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso? Esa característica número 4 dice, miren, esto quiere decir que no puede haber un poder no electo detrás del trono o de un poder en la sombra. Es decir, no puede haber alguien no electo, usted no lo ha elegido, que tome las decisiones, que usurpe sus funciones. Bien, a ver, ¿y lo que se pasa con la... ¿Por qué? ¿Qué pasa con la primera dama? Y esa es eso está, inclusive lo comentan todos, ¿no? Dicen, ¿no? Inclusive, que bien que ustedes escuchan el noticiero, ¿no? Dicen que ella es la presidenta, algo así. Es la presidenta. Que el presidente no hace nada. Pero yo Ya creo que pisado. no es así. ¿Por qué? Porque yo creo que si el presidente, el que gobierna es el presidenta. Ya, presidente. Sí, que le acompañe su mujer. Pero la que gobierna es la mujer, es el presidente. Otra cosa que se realiza. Cosito. Pero también responden a eso y dicen, no, pero ella también, la primera dama, y cumple las funciones. Pero que bien ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no es cierto? Efectivamente, los políticos también comentan eso, las personas también comentan eso, ¿no? Pero ¿por qué ella se tendría en eso? ¿El presidente Inclusive, se ha detectado inclusive audio donde ella inclusive estaban detrás de muchas autoridades y ministros, ¿no? Pisado, profe. Ya, muy bien. Presidente Cosito. Se va considerar toda la persona muy bien que está participando. Y el punto 4 es lo que responde a su compañera que mencionó, que cómo es posible que hay gobernantes que son elegidos y cumplen con sus funciones. ¿Y qué hacemos nosotros como ciudadanos? Tenemos que estar con los brazos cruzados. ¿Qué debemos hacer cuando un gobernante elegido no cumple sus funciones? ¿Qué podemos hacer? ¿Huelga? ¿Podemos reclamar? Podemos salir a ir a los medios de comunicación a expresarnos. Sí. Podemos hacer una marcha. Ya, todo eso, todo lo que estoy mencionando, alumnos, eso es normal en un gobierno democrático, ¿no es cierto, Denise? Donde podemos expresar. Y yo no voy a decir, no, mejor no digo nada, porque después la autoridad me va a meter a la cárcel. No, al contrario. Tengo que expresar, porque hay libertad, ¿no? Y puedo yo no tener temor para expresar con libertad y decirle, pues mira, el pueblo te ha elegido y tú cumplió con tus funciones, ¿no es cierto? Como dice acá su compañera Margarita, dice revocación, ¿no? Bueno, revocatoria, muy bien. Y la quinta característica dice, a ver, Rendición de cuentas. Margarita. La democracia es un régimen político en el cual el gobierno debe dar cuentas a la sociedad por las acciones que realiza y por las decisiones que toma. Ya, eso ya lo hemos explicado, muy bien. No lo hemos explicado, pero no lo hemos leído. Muy bien, Margarita, es lo que es rendición de cuentas. Que sea responsable de las funciones, que asuma su responsabilidad, ¿ya? Y la última característica, a ver, en fin, María. sí, entonces, Un régimen donde la Constitución está por encima de cualquier ciudadano. El presidente es también un ciudadano y nunca puede estar por encima de él. ya, el régimen donde la Constitución está por encima de cualquier ciudadano, el presidente, que es un ciudadano, nunca puede estar por encima de la ley. Mire, la Constitución es ese documento
es donde se encuentran nuestros derechos, garantiza un gobierno democrático. Nadie puede ignorar o dejar de lado la Constitución, porque ¿qué pasaría si alguien de un lado no respeta la Constitución? ¿Qué pasaría? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría si no se respeta la Constitución? La autoridad no respeta la Constitución. ¿Qué pasaría? ¿Sigue siendo un gobierno democrático? No. ¿Dónde entraríamos? Muy bien. Por eso, nuestro derecho está respaldado en una democracia, en también un documento que es la Constitución, que es la ley de leyes. Está bien. Comparto esto. Hace mucho tiempo atrás, no recuerdo, en un congreso había un ministro, que agarró la Constitución y lo tiró en el suelo. Sin falta de respeto, no puede hacer eso. Con una autoridad que es mal ejemplo para nosotros, ¿no? Por eso, ahora, la Constitución está los deberes, los derechos, es la ley madre, de ahí se desprenden todas las leyes. De ahí se desprende todo el Código de Adolescentes, se desprende lo que es inclusive también el Código de la Ley Universal de los Derechos de Adolescentes, y también en el caso del colegio, lo que es el reglamento interno, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos en práctica en este colegio lo que es nuestro derecho a la libertad de expresión, cuando ya acá ustedes puedan ser ciudadanos, también lo van a hacer con naturalidad, pero a veces acá no cumplimos, a veces a algunos les cuesta cumplir lo que... ¿Qué pasa? Elegido democráticamente, pero ha cerrado los medios de comunicación, hay persecución. ¿Se podría hablar de un régimen democrático? No. Pero ha sido elegido democráticamente. ¿Qué dicen ustedes? No. Esa fue la época del presidente Odría. Él fue el único candidato, fue el único. Y en un gobierno democrático siempre tiene competitividad, ¿no es cierto? El que uno pueda, de varias candidatos, puede elegir uno. Y cerró los medios de comunicación, que usted no hubo libertad de expresión, ¿no? Inclusive comenzó a perseguir a los periodistas. Entonces, no sería un gobierno democrático. Bien. Ahora, para concluir, vamos al punto B ya para terminar la comunidad autoritaria. ¿Quinta lectura? Yo. Ya, Carla, a ver. Para el B, ¿no? Régimen políticos autoritarios. Ahora que ya hemos visto lo que caracteriza a un régimen democrático, vamos a ver lo esencial de los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios se caracterizan por restringir las libertades políticas y civiles. El autoritarismo no permite la oposición, la discrepancia y la crítica al gobierno. Por ejemplo, monarquía, régimen militar, régimen de partido único, etc. Ya sabemos la diferencia, ¿no? Cuando vemos que no hay oposición, que no se puede criticar al gobierno, porque ¿qué pasa? Criticas al gobierno, te van a perseguir, te van a meter en la cárcel. Ajá, porque ellos tienen derecho. Ellos conocen algún país que está viviendo. Colombia. ¿Conocen ustedes a un país? Colombia. Cuba. Colombia. ¿Qué otro país? Venezuela. Ay. Sí, Venezuela nos está pasando también por ese tipo de problemas, ¿no? Muchos periodistas, ¿sí? Muchos periodistas han estado han sido perseguidos por este gobierno, ¿no? Y miren, ve, no hay libertad de expresión. Su medio de comunicación habla en contra del gobierno, inmediatamente persecución, o cierra. Ahora, para concluir, ¿por qué la democracia es mejor que el autoritarismo? ¿Qué me dicen con sus propias palabras?
¿Por qué es mejor la democracia que el autoritarismo? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Esto promete dos cosas esenciales. A ver, ¿cuáles? Es el único régimen que nos da el poder de elegir a un gobierno cada cierto año, por ejemplo 5 años. ¿Ya? ¿Y acá nos da oportunidad para elegir? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo se elige un gobernante? Si acá, dice acá su compañera que te da la oportunidad para poder elegir cada 5 años, como dice la Constitución el presidente, acá no tenemos oportunidad de elegir, No, sino porque como dice acá, no permite la oposición, la discrepancia y la crítica al gobierno. muy bien, pero acá mucho de gobierno militar también asume por herencia o asumen por golpe de Estado. Y la segunda razón, me estás mencionando, ¿cuál es la segunda razón, Rosa? Que nos permite cambiar o escoger a los gobiernos. Ya, así es, muy bien. Entonces ya tenemos claro esto. Ahora a ustedes se les va a entregar una hojita de aplicación donde van a colocar en este mapa burbuja, miren, van a colocar el régimen democrático y por cada círculo va a escribir con sus propias palabras cada una de las características de un gobierno democrático. En esta primera hoja de aplicación, las características de un gobierno democrático ya se han explicado, ustedes bien han participado y lo van a colocar acá, son 6, ¿está bien? Cada uno lo van a hacer de 2 en 2 por la ayuda de su compañero. ¿Ya? Una hojita para los 2. De los regímenes políticos democráticos. Así es, solamente por la primera parte del régimen político democrático. ¿Ya? Elecciones libres, puntos, sufragio universal. Y así es. Los que han participado ustedes lo han hecho muy bien. ¿Ya? Una hojita donde dice integrantes arriba, ponen los nombres de los dos. Las características de un régimen democrático. ¿Ya?